en esta escena vemos a dos discípulos que no son de los 12. Cleofas y otro discípulo, no son de los 12. Es del grupo de los 120, es decir, había un grupo de los 12, de los que ya quedaron 11, luego habían 72 y luego habían los 120. Entonces, de ese grupo son estos dos. Ahora, la escritura da el nombre de Cleofas, o Cleofás, como dicen uno, y el otro no se lo nombra. Entonces, fácilmente podemos interpretar que ese otro somos usted y yo en cualquier circunstancia. Cuando andamos con nuestra mente y nuestro corazón desconfigurado por algunas cosas, cuando andamos sin entender y andamos sin rumbo. Emaús es una aldea que queda a 10, 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. Caminar 11 kilómetros te puede tomar 2:30 a 3 horas. Es decir que ellos, apesadumbrados y como iban, caminando hacia Emaús, les tomaría más o menos 3 horas allí. Ahora, Emaús no es un lugar como por decir Belén, que usted encuentra en la Biblia muchas cosas importantes que sucedieron en Belén, personas que nacieron allí. Emaús es un lugar, cualquier lugar puede ser, pero llama la atención que Emaús significa fuente de agua termal o fuente de agua caliente. Algunos dicen que puede significar fuente de salvación. Entonces, con ese contexto, veamos esta escena de dos caminantes que van hacia Emaús, dos discípulos, dos seguidores de Jesús. Uno de ellos se nombra, el otro podemos ser tú y yo. Y que van allí, decidieron ya alejarse de Jerusalén, decidieron dejar el lugar del dolor, ya no quieren más escuchar. Ellos están yendo hacia cualquier lugar, ellos están tomando un rumbo, están yendo hacia una nueva fuente, hacia Emaús. Dice la Biblia que ese mismo día 2 de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén unos 10, 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, pero ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron. Es interesante porque Jesús les pregunta al ver que estaban muy tristes y dice que parecían que sus ojos estaban vendados. ¿Y de qué tanto hablan ustedes? ¿No les ha pasado que cuando usted está pasando una situación triste, dolorosa, conflictiva, y alguien te pregunta, tú dices, oye, ¿no sabes lo que me pasa? ¿A tú no has pasado? ¿No te ha pasado que estás en el duelo de una persona amada y ves que el mundo sigue su andar? Y tú dices, ¿por qué no detienen el mundo si se murió mi persona amada? Entonces así se sentían esos dos. Entonces cuando Jesús les pregunta, ¿y de qué tanto hablan? Se lo queda viendo y dice, tú eres el único extranjero aquí, tú eres el único forastero, el único extraño que no sabe lo que ha sucedido. Porque quiero que noten esto, a veces leemos planamente y ellos, su actitud no es buena. Y entonces le dice, tú eres el único raro, extraño aquí que no sabe. ¿Ah? Y dice, ¿y de qué que no sé? Todavía usted lo ve a Jesús ahí, buscando más adentro. ¿Y de qué me están hablando? ¿De quién? Y dice de Jesús Nazareno, que todos creían, era un profeta de obra, de palabra, este hombre de Dios. Y nosotros creíamos que Él era el Mesías, dice. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él restituyera a Israel. Pero resulta que hace 3 días lo entregaron y lo crucificaron, lo mataron. Aunque esta mañana nos ha asombrado que unas mujeres de nuestro equipo fueron y dice que tuvieron una visión. Escúcheme. Ellas no tuvieron una visión, ellas vieron. Pero ellos dicen que tuvieron una visión y que vieron unos ángeles que le dijeron que había resucitado. Como eran mujeres no le creímos, obviamente. Y entonces, aunque fueron 2 de los nuestros, unas mujeres del equipo y 2 de los nuestros, note eso, ¿ya? Y fueron y vieron como dijeron ellos, y era verdad como dijeron ellas, pero a Él no lo vieron.
pero a él no lo vieron. Con todo lo que Jesús les había dicho, con todo lo que habían vivido con él, con lo que María había visto, que María vio a Jesús, ¿sabes qué? No les creyeron. Y ellos iban ahí decepcionados, desilusionados, camino de Emaús, hablando con Jesús, ni siquiera se habían dado cuenta. Y dice que Jesús le dice, ¡qué torpes que son! Levante la mano a los que le gustaría que Jesús le diga insensato, torpe, bruto. Nadie, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros nos comportamos de esa manera? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho frente al espejo, ¡qué bruto! Yo sé que ustedes no lo han hecho, ¿no? Jesús le dice, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciese todo esto? Y dice que comenzó desde Moisés hasta los profetas. Hermano, qué 3 horas más extraordinarias de caminata, hermano. Con Jesús decodificándote desde la ley hasta los profetas. ¡Wow, hermano! Diciendo que se parece a nosotros. Tenemos la Biblia, tenemos la revelación, tenemos todo y andamos desconfigurados a veces. Andamos con el GPS mal, queriendo irnos para Emaús, queriendo hacer cosas extrañas, cosas raras. Yo sé que ustedes no, pero los que vienen a la otra celebración sí son así a veces. Y dice que mientras iban por el camino, llegaron a una bifurcación donde para allá estaba Emaús y para allá Jesús hizo como que se iba y dijo, no, vente con nosotros. La Biblia es clara, dice que ya iba a anochecer, 6 de la tarde. Lo llevaron y estando con Jesús, en la casa, sentados a la mesa, cuando Él parte el pan y da gracias y les da, allí se le abren los ojos y lo reconocen y Jesús desaparece de su vista. Cristo ha resucitado, hermano. Hablemos un poquito de los caminantes. El versículo 16 y el 17 dice que ellos estaban cegados espiritualmente, que parecía que tenían vendados los ojos. Dice que estaban tristes, que Jesús se une a su caminata y no lo reconocen, Te lo digo de nuevo, cuando andamos con la tristeza que nos gana, cuando andamos con los ojos llenos de lágrimas, no es que sea malo llorar, yo soy bien llorón, no, pero cuando dejamos que la tristeza, que el alma nos gobierne, ¿sabe qué es lo que pasa? Ni a Dios lo vemos si se para a nuestro lado, aunque camine 3 horas hablándonos, no lo vamos a ver. Y entonces ellos no reconocen a Jesús. Ahora, en el versículo 21, usted puede ver, ella dice, nosotros teníamos la esperanza. Dice, teníamos la esperanza, ya no la tenían. Porque estaba muerto Jesús, según ellos. Aunque llegaron a decirle que había resucitado, aunque un ángel se les apareció, aunque María que lo vio le fue a decir, no creían. Ellos estaban sorprendidos, verso 22 al 24. Usted lee en el 22 que dice, nos ha sorprendido. Hay una versión que dice, nos ha asombrado lo que dijeron unas mujeres que vinieron de nuestro equipo. Ellos estaban asombrados pero incrédulos, sorprendidos pero incrédulos. Es como cuando alguien está predicando y decimos, ¡wow! Pero no creemos. ¿No es cierto? Y estamos escuchando la enseñanza con la unción del perro. ¡Wow! O otros que son un poquito más con la unción de la vaca. Bueno, tengo como 20 unciones, pero ahorita no es momento de hablar de eso. Ellos estaban desesperanzados, decepcionados, desesperados, desenfocados, confundidos, estaban en duelo, estaban en pérdida, estaban yendo a una fuente diferente. Su GPS se había desconfigurado, estaban desorientados. ¿Pero por qué estaban así? Recuerde una cosa, Jesús le decodifica toda la Escritura y entonces podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué ellos tenían desconfigurada su orientación, la orientación de su alma? Porque ellos sencillamente habían interpretado las Escrituras en base a sus expectativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos metemos en problemas, cuando interpretamos las Escrituras conforme a nuestras expectativas y leemos
la escritura y la interpretamos de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar. Y entonces luego nos decepcionamos y le metemos la culpa a Dios. Pero es que Dios me prometió, yo estaré contigo. ¿Y por qué me pasó esto? El Señor no dijo no te va a pasar nada, el Señor dijo que estaría contigo. Me estoy explicando acá. En este tiempo había muchas interpretaciones del Mesías, pero ninguna era la correcta. Fíjate una cosa, ellos estaban esperando al Mesías que los iba a liberar de Roma. Estaban esperando un libertador, pero la Biblia hablaba claramente del siervo sufriente. Estaba clara la revelación de cómo entraría Jesús. Por eso es que Judas lo traiciona y se suicida. Porque cuando Judas ve que María derrama ese perfume sobre él, y él dice, esto lo está haciendo para mi sepultura, Judas dice, no, este se va a dejar matar. Y va y lo vende. Y por eso cuando lo vende, después entra a cargo de conciencia y no se arrepiente y se suicida. Estos no estaban suicidándose con un arma. Estos estaban suicidando su futuro ministerial, estaban yéndose a otra fuente, a una fuente de agua caliente. Ya su fuente de esperanza ya no era Jesús. Y a veces estamos así. ¿Pero por qué? Porque interpretamos la Escritura conforme a nuestras expectativas. ¿Me explico acá? Y entonces, claro, pues si interpretamos conforme a nuestras expectativas y no sucede, vamos a estar decepcionados. Vamos a estar desesperanzados, vamos a querer irnos a Emaús también. Y entonces escuchamos una palabra y la palabra es verdad, la palabra es para nosotros y luego queremos que se cumpla el día siguiente o sencillamente nos hacemos una película y es que a mí Dios me dijo esto. Sí, pero no estás escuchando la palabra completa. ¿Ah? Y entonces que Dios me dijo que a mí me iba a ir bien. Sí, pero hermano, no te metas en desobediencia, pues. ¿Cómo crees que Dios se aparta de los desobedientes? Entonces fíjate una cosa, Dios unge a Saúl, pero Dios después lo rechaza a Saúl. ¿Ya? ¿Por qué? Pero estaba ungido, pastor, sí, estaba ungido. Y gobernó persiguiendo a David, ungido, sí, pero ya estaba desechado por Dios. Y entonces mire hermano, el que te muevas no significa que avanzas. Y el que tengas algunos resultados no significa que Dios te esté respaldando. Y entonces ellos son de aquellos que se decepcionan porque ponen la palabra bajo sus expectativas. Y es a la inversa. Todas mis expectativas las tengo que someter a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y entonces dice, es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo esperaba, es que yo anhelaba, es que yo esto, es que no, hermano. Hola. Y entonces por eso ellos se están yendo de Jerusalén, alejándose de la zona de dolor. Espero que nadie se vaya después de esta predicación, ¿ya? Pero avíseme si se va antes, ¿ah? ¿Ya? Ahora, escuchemos a Jesús, verso 25. ¿Cómo le dice Jesús? Insensatos. Hable así que está al lado. Yo no creo que usted quiere que le hable así al Señor, dígale. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Que vamos a decir unos cuantos sinónimos. Tonto, bruto, torpe. Levante la mano los que quieren que los traten así. Que nos escriban un mensajito lo que nos están viendo por YouTube o escuchando en la radio. ¿Ah? Nadie quiere que te trates así. A nadie le gusta que lo traten así. Pero hermanos, es necesario a veces que Dios nos diga, ¡qué torpe que eres! Que no estás leyendo la Biblia. Hermano, le voy a decir algo. No hay revelación sin lectura de la Biblia. Usted se puede meter en relajo, perdone que use esta expresión. Usted se puede meter en problemas si usted cree que tiene una revelación fuera de la palabra. Toda la revelación está bajo la palabra, hermano. Y lo primero que le dice es insensato.
O sea, falto de comprensión, necio, torpe. Y lo segundo es corazones lentos para creer la palabra. Corazones lentos para creer, corazones tardos para creer lo que dice la Escritura. Ahora, mira, hermano, por no entender e interpretar incorrectamente lo que dice la palabra y por dejar que las circunstancias nos gobiernen, nos podemos volver torpes como los discípulos. ¿Por qué? Porque no se trata solo de saber. Es que yo sé lo que dice el pasaje. Hay que creer. Diga, saber y creer. Pero ¿cómo puedes creer sin saber? Entonces, por eso es que yo le insisto, hermano, palabra, mañana, tarde, noche. Tenemos que ser gente de la palabra, que lea la palabra, que estudie la palabra, que conozca la palabra. Hola, ¿están acá todavía? Diga, se trata de saber, pero también creer. Pero sobre todo, obedecer. Diga, saber, creer, obedecer. Diga, saber, creer, obedecer. Vamos, diga, saber, creer, obedecer. Díselo al vecino, dile, saber, creer, obedecer. Diga, saber, creer, obedecer. Hay que saber la palabra, hay que creer la palabra, pero hay que obedecer la palabra, si no, no sirve. Si yo sé y creo y no obedezco, no te sirve. La fórmula es, tienes que saber, tienes que creer y tienes que obedecer. ¿Está aquí conmigo? No se me vaya. ¿Sabe qué pasa? La incredulidad nos puede llevar a la ceguera y a la torpeza. Y no es que lo triste es encontrar cristianos torpes. ¿Quién es un cristiano torpe? El que sabe la Biblia, no cree, o si sabe, cree y no obedece. De nuevo, saber, creer, obedecer. Diga. Apréndaselo. Empuje el de la Biblia, remezcla, diga saber, creer, obedecer. ¡Oh! Ahora, la hora de quitar velos. Dice que Jesús es hermosa, este detalle es hermoso. Jesús hace como que se va para otro lado. Dice, no, vente para acá, quédate con nosotros. Aquí hay una cosa, hermano. ¿De qué le venía hablando el Señor? La palabra. La palabra. Y entonces, hermano, nosotros debemos ser como estos dos en ese momento, que tú anheles, que tú quieras la palabra, que anheles, que desees, que pidas, que siempre estés pidiendo más de la palabra. Y no, ay, ¿a qué hora termina? No. Y dice que van a la casa y sentados a la mesa. ¿Y sabe qué es lo hermoso de este detalle? Es que Jesús en 3 horas no se les revela a ellos. 2 horas y media caminando. Él no le dice, no le abre los ojos en el camino, si no sabe dónde. Sentados a la mesa. ¿De qué te habla eso? De hospitalidad, de intimidad, de allí, en el lugar donde tienen seguridad. Porque Dios siempre va abriendo los ojos en zona segura. Es extraordinario, hermano. Jesús se le pudo haber revelado en el camino, pero Él esperó estar sentado a la mesa. ¿Y sabe qué? Por medio del pan. Porque Él es el pan de vida, del que tenemos que alimentarnos cada día. Y dice que cuando parte el pan, primero dice, toma el pan y da gracias. Y alguien decía, pastor, ¿qué será que Jesús tenía una forma particular de partir el pan? No, recuerde, unos días antes les había dicho, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y en el momento cuando Él rompe el pan, sus ojos espirituales se abren. Y ellos, es el Señor. Hasta que por fin... Tócate los ojos y no te los estregues, porque dicen los médicos que no hay que restregárselos, o por lo menos ponte saliva. Que se te abran los ojos espirituales y veas al Señor. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio.
lo que Él había hecho por ellos hacía unos días. Él se tomó a sí mismo, fue partido, Él se dio por nosotros. Y sus ojos se abren. Ahora, en ese momento, dice, en ese momento, cuando se rompe el pan, se abren sus ojos. Es porque cuando Cristo muere, hermano, trae para nosotros toda la provisión necesaria. En la cruz está todo, para todo. Por eso Cristo resucita. El Cordero sin mancha resucita como el león de Judá. Y ahora dice que cuando Jesús ya desaparece de su vista, cuando Él, por ese cuerpo glorificado que tiene, ya no está con ellos, ellos dicen, oye, ¿y no es que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? No ardía nuestro corazón. Mira, hermano, es tan determinante que nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales estén abiertos. ¿Por qué? Porque cuando nuestros ojos espirituales se abre la mente, se abre el corazón, el alma es despejada de obstáculos, hermano. Mire esos corazones que hace un momento estaban tristes, desconsolados, desesperanzados, buscando otra fuente. Ahora dice, y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Ahora esos corazones son corazones ardientes. ¿Pero por qué? Por la presencia de Dios y por su palabra. Que así sean nuestros corazones cada día, por la palabra, por la presencia de Dios. Que ardan nuestros corazones por su palabra, por su presencia. Y fíjate, ya no son necios. Ese instante eterno, cuando se abren los ojos espirituales, la torpeza espiritual ahora es reemplazada, es transformada en entendimiento de los tiempos y de las personas, de las circunstancias y entendimiento de la palabra. El Señor les dio un seminario de Antiguo Testamento y revelación en 2 horas y media. Porque la habían vivido 3 años y medio con Él. Y entonces fue destrabar algunas cosas, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra y a veces acerca de lo mismo? Necesitamos esa transformación en este instante eterno, hermano. Este es un instante eterno que Dios ha traído para tu transformación, mamá. ¿Ah? Dice el versículo 33, inmediatamente se levantaron y volvieron a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo habían caminado? 2 horas y media, 3 horas, hermano. Pero una cosa es caminar triste. Una cosa es caminar con el corazón en el piso, hermano. Y otra es caminar con el corazón ardiente. Otra es caminar después de tener un encuentro con Jesús. Ay, 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 qué cosa más extraordinaria. Ahora dice que inmediatamente se levantaron y se fueron para Jerusalén. Hermanos, en esos tiempos nadie caminaba de noche. Pero eso se jalaron 2 horas y media, 3 horas caminando por la noche. Por la noche. ¿Por qué? Porque ahora tenían fuerza, ahora tenían energía, ahora tenían el poder y la presencia de Dios. Ya sus corazones no estaban tristes, ya sus corazones estaban ardiendo por la presencia de Dios y por la revelación de la palabra. ¡Wow! Es lo que usted y yo necesitamos. Es lo que usted y yo necesitamos. Diga, yo necesito. Diga, es lo que yo necesito. Ahí, ¿dónde lo consigue? ¿Ah? ¿Dónde lo consigue? En el supermercado, en los estantes de oferta. ¿Ah? ¿Cuánto tiene que pagar? Ya está pagado. ¿Ah? Y entonces, mira, hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros atendamos la palabra y dejemos de andar camino a Emaús como esos dos. Buscando cosas que Dios nos ha dado, no nos ha dicho, yendo a fuentes equivocadas, a fuentes que Dios ni siquiera, buscando otras alternativas. No, hermano, ya no. Fíjate cómo en un instante eterno el Señor les corrige el rumbo, les configura el corazón y les da suficiente fuerza y valor.
no solo para regresar y caminar 2 horas más por la noche, que era peligroso en ese tiempo, sino ¿sabe para qué? Para testificar de lo que Dios había hecho en ellos. ¿Sabes qué? Ellos cuando hablaron con Jesús le dijeron, estamos un poco asombrados por unas hermanitas que nos han dicho esto. Y eso que Pedro y Juan fueron, y así como dijeron ellos, así era. ¿Sabe qué? Si usted sigue la lectura, dice que ellos regresaron donde los 11 y le dijeron, hemos visto al Señor. Puede leer los últimos versículos. ¿Ya? Dice allí, en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontrados reunidos a los 11 que estaban con ellos, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha presentado a Simón. Los dos por su parte le contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ahora, estos de aquí que eran incrédulos, ahora estaban dando testimonio del Cristo resucitado. Es lo que usted y yo necesitamos, hermano. Ese instante eterno, para que tus ojos se abran, para que tus sentidos espirituales se activen, es aquí y es ahora. ¿Sí? Con los que creen vamos a hacer. Pónganse en pie. Si usted cree de verdad, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Necesita reconocer que Dios ya está obrando en su vida. Levante su mano y diga, Dios ya está obrando en mi vida. Sí, hermano, porque fíjate, ellos iban desconsolados, pero Jesús iba al lado de ellos. Que no lo reconocieran es otra cosa, pero Él iba al lado de ellos. Dios está a tu lado aunque tú no lo reconozcas. Aunque no te des cuenta, Él está a tu lado. Así que lo primero que necesitamos hacer es reconocer que Dios ya está obrando en tu vida. Lo segundo es que necesitamos hacer es dejar de caminar. Voy a decir una expresión que tal vez no le guste, así como gallina ciega, hermano. Usted no es gallina ciega, usted es águila de alto vuelo, usted es águila del Señor, ¿ah? Usted es águila, hermano. Usted no es gallina. Usted es águila. Toca el que está, dile, tú eres águila, dile. Dile, deja de andar cacareando que tú eres águila, dile. Usted sabe la historia del águila, ¿no es cierto? La historia del águila que fue, ¿cómo es? El dueño de la finca fue y se encontró un huevo y lo llevó, y era un huevo de aguilucho. Y lo crió con las gallinas. Y esa águila era igual que las gallinas, picoteaba. Se subía así. Y un día, con el águila, pues, usted sabe, las águilas no miran al piso, las águilas miran a las alturas. Y ella siempre estaba mirando para arriba, siempre estaba mirando, porque su ADN lo tenía allí. Y entonces un día, un gallito del gallinero le dice, ¿qué tanto miras al cielo? Es que yo veo esa ave que está allá, esa es un águila, pero deja de mirar que tú eres un pollo. Y a veces estamos oyendo la voz equivocada. Desconfigura nuestros corazones y nuestra mente. Y como era águila, siguió mirando. Y empezó a alzar sus alas. ¿Y sabe qué le decía? ¿Qué haces? No sé, al final puedo volar. ¿Qué vas a volar si tú eres un pollo? Por eso, cuando el Señor te dice algo, deja de hablar con gallinas y habla con águilas. Por eso es que siempre te vamos a conectar a alguien aquí. Hay alguien que te va a servir, que va a ser tu guía, tu compañero de crecimiento, tu líder, tu pastor de red. Tal vez no te va a gustar lo que te diga. Y muchas veces no te va a gustar. Pero esa es la manera en que se entrenan las águilas. Y de repente cuentan en el gallinero que ya no servimos a ese pollo. Porque no era un pollo sino un águila. Porque entrenó sus alas para volar y dejó el gallinero. No te estoy diciendo que te hagas el loco y te pongas a volar y te vayas de la congregación. Y te vayas de la congregación. Me voy porque soy águila de otro águila. Uno, reconoce que Dios ya está obrando en ti.
2, deja de andar desconfigurado por ahí. Si has estado desorientado, escucha la exhortación del Señor. Deja de estar hecho el necio y el torpe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Voy a decir, el apóstol me dijo torpe. No, si va a llorar, llore aquí. Y sé que se los moco aquí. Pero ya. Necio y lento para creer lo que la Escritura dice de ti. Escúcheme. Muchas cosas que a mí se me dijeron en profecía tardaron décadas para verse. Décadas. Porque mientras no esté listo tu carácter, Dios no te va a dar lo que te prometió. Primero tiene que formarte a ti. Después, cuando esté listo para recibir, te va a dar todo. Y ni siquiera te imaginan todo lo que te va a dar el Señor. Ni siquiera te imaginan. Lo siguiente que tienes que hacer es deja que la palabra de Dios active tus sentidos. Cuando tenga ocupaciones, lea la palabra. Cuando esté muy ocupado, lea la palabra. Cuando esté desocupado, lea la palabra. Cuando tiene días llenos de muchas cosas, lea la palabra. Estudie la palabra. Llénese de la palabra. Déjese de andar escuchando cosas raras y ponga el audio de la palabra. Diga conmigo, palabra. ¿Sabe qué? Le repito, no hay revelación sin Biblia. Lo que Dios te va a revelar, te lo va a revelar leyendo la palabra. Todos los 9 libros que yo he escrito, los he escrito de la palabra, de estudiar la palabra, semanas, meses. Tengo un libro allí que tiene más de 12 años, que lo tengo escribiendo y no lo publico todavía. Porque hay que estudiar la palabra. No es que, yo hago así y me cae la revelación. Qué cosa rara, hermano. Deja que la verdad de la palabra te transforme y deja que la presencia de Dios con su palabra haga arder tu corazón. Eso es lo que necesitamos, hermano. Esta ciudad necesita de gente de corazones ardientes, pero de palabra. Y ese eres tú. Ese eres tú. Y hagamos como hicieron esos dos. Dice que en ese mismo instante se levantaron y caminaron 3 horas más de regreso. ¿Sabe a dónde regresaron? A donde tenían que estar, en su zona de propósito, con los 11 allí, esperar que el Espíritu Santo viniera. Cierra tus ojitos y levanta tus manos, por favor. Necesitamos vivir en el poder de la resurrección. Vamos, levanta tus manos, adora al Señor.